Buenas tardes, agradecemos a todos su presencia. Hoy tenemos la presentación de José Manuel Aguilar, un tema que ha venido trabajando durante su estancia como estudiante visitante aquí en el colegio. Él estudia el doctorado en la Universidad de Barcelona y este semestre estuvo acá en el colegio y nos va a hablar de las estimaciones. En realidad yo creo que no deben ser new estimates, sino estimaciones, porque no hay estimaciones para el PIB regional de México antes de 1930. Entonces, pues sin más y agradeciendo la presencia de Pepe en el seminario, le doy la palabra. Muchas gracias, Graciela. Bueno, antes que nada quiero agradecer a todos por estar aquí, sobre todo agradecerte a ti, Graciela, por hacer posible mi estancia y por toda tu asesoría durante esta. Bueno, como dijo Graciela, les voy a presentar estas nuevas estimaciones, el plan de la presentación, una breve introducción, pasando por una revisión rápida de lo que se ha hecho de PIB estatales, pero sobre todo me voy a enfocar en la metodología, las fuentes que utilizo y por supuesto los resultados, compartiendo una visión en el largo plazo al final. Bueno, Graciela me dijo que si durante la presentación me quieren interrumpir, me pueden interrumpir y así lo vamos haciendo para que no se vaya quedando nada pendiente o como ustedes prefieran. Esta es la primera vez que lo presento en México, así que estoy muy entusiasmado por escuchar sus comentarios, sus correcciones y también voy a empezar ubicando mi trabajo en un contexto más global porque pues afortunadamente aquí no tengo que convencerlos de que estudiar las desigualdades regionales en México es importante, ¿no? Todos sabemos que es un tema importante y estudiar en el largo plazo también debería ser importante. Entonces, dicho esto, en los años recientes se han hecho un esfuerzo desde distintos países, por ejemplo el proyecto europeo, donde han participado varios países de este continente, de hacer nuevas series de PIBs, de estimaciones de PIB estatales, a partir de la integración de los mercados nacionales. Siempre estos han tenido como objetivo el estudiar a partir de estas series los patrones en las tendencias del crecimiento regional y las causas de las desigualdades regionales en el largo plazo. Tenemos el caso de Suecia, por ejemplo, el caso de España, de Italia, de Portugal, Francia, entre otros. También en América Latina, y esto es más reciente, se está haciendo un esfuerzo por tratar de construir series que vayan desde los principios de la integración de los mercados nacionales, solo que nosotros estamos en una fase, justo en la primera fase que es de estas estimaciones, hasta ver hasta dónde podemos ofrecer una nueva serie de datos, una nueva base de datos de nuevos PIB estatales. Aquí es donde yo quisiera ubicar mi trabajo. De hecho, estas son las bases de mi tesis doctoral, la cual va a estudiar las desigualdades regionales en largo plazo, enfocándome en el periodo del modelo agroexportador, y en específico de 1895 a 1930. Bien, dicho esto, paso a algunas de las revisiones de las estimaciones previas, lo que hay hasta el momento. Hay una estimación que se hizo en 1978 por Appendini de 1900. Hay otra estimación para el PIB estatal en 1930, hecho por Ruiz Ochoa en el 2006. Después estos dos autores dan sus estimaciones del 40 al 60 y a partir de 1970 en adelante el INEGI publica estimaciones oficiales. Mi idea justamente es rellenar este espacio para así aprovechar y tener una serie que nos dé pues el PIB estatal desde 1895 hasta 2010. Dada la metodología que utilizo, no me puedo ir más atrás. ¿Por qué? La idea general de la metodología que yo hago es desagregar el PIB nacional entre los estados. Lo primero que necesito son las series, por lo tanto, del PIB nacional. Hay dos series que son las que más se utilizan y las que son la base del resto de las series del PIB nacional. La primera hecha en 1960 por Enrique Pérez López y una segunda de Mario Gutiérrez Requenes hecha en 1969.
Yo he escogido trabajar con la serie de Mario Gutiérrez Requenes por dos factores principales. El primero es que hay un manual de cómo hizo su estimación, cosa que Enrique Pérez López no lo tiene, y eso me ayuda mucho a saber cómo puedo distribuir de mejor forma hacia las regiones el PIB agregado. Y en segundo lugar, porque mientras que Gutiérrez tiene 13 subsectores del PIB agregado, Enrique Pérez López solo tiene 9. Esto otra vez me ayuda a distribuirlo entre los estados de una manera más precisa. ¿Cómo voy a hacer esta distribución? A partir de dos estrategias. Primero, siempre que tenga la posibilidad, voy a utilizar variables de producción directa, que es el caso para el sector primario, el de minería y en comercio, que utilizo ventas manifestadas. Y la segunda estrategia es a partir de unas estimaciones indirectas, que va a ser el sector secundario y el sector de los servicios. Ahora voy a explicar qué metodología utilizo para las estimaciones indirectas. Como ven ahí, es una metodología desarrollada por Gary y Stark en el 2002, en la cual tiene estas premisas básicas. Primero, asumimos que existe un funcionamiento de los mercados, que hay movilidad de factores, que estos mercados están integrados. También asumimos que las desigualdades regionales están dadas por los diferenciales de productividad entre estas regiones, lo cual a su vez la productividad de mano de obra se va a ver reflejada a partir de los salarios. Por lo tanto, lo que hacemos es ponderar el PIB nacional entre las regiones por la PEA, corrigiendo los diferenciales de productividad a partir de los salarios. Esta es la ecuación formal de la metodología. Como ven, el PIB del estado I, o si le quieren ponemos nombre, de Veracruz, es la sumatoria de la multiplicación del PIB nacional por trabajador del sector manufacturero, en nuestro caso, por el salario de la mano de obra de ese sector entre el salario de ese sector nacional por la mano de obra del Estado en ese sector. Beta es un escalar que lo que hace es corregir la suma total. O sea, por ejemplo, si tenemos el PIB manufacturero igual a 100, lo que va a pasar con esta ecuación es que al final, cuando sumas el PIB de cada estado, no te va a dar 100, te va a dar 99.998. Pues el beta lo que hace es corregir eso para que cuando sumes te dé el 100. Bueno, por supuesto que nos sale la pregunta de que si esta es una metodología pertinente para el caso mexicano en estos años, puesto que, por ejemplo, pensar que el sector agrícola se regía en estos años, es decir, que la productividad de los trabajadores en el sector agrícola se veía reflejada en los salarios, es una equivocación total, no tiene ningún sentido. Sin embargo, lo que sí podemos asumir es que el sector secundario en este periodo ya se empezaba a dar una movilidad. Incluso aquí hay una cita de Aurora Gómez Galvarriato que dice que existía efectivamente una relación entre estas dos variables, la de la mano de obra con los salarios, la productividad de la mano de obra y los salarios. Por lo tanto, nosotros creemos o intentamos hacerlo la de las manufacturas, la estimación de las manufacturas a partir de esta estimación. De hecho, hicimos unos ejercicios de sensibilidad. Este es un ejercicio de correlación entre los resultados obtenidos a partir del método de Gary y Stark y los datos que te da el censo industrial para 1930. Y lo que vemos, es igualmente el Gary y Stark para 1930 y el censo industrial para 1930. Lo que vemos es una correlación muy alta, un R cuadrado de 0.96. El punto extremo pues es el DF, ¿no? Y ¿dónde está Veracruz? Veracruz está acá. Sí. ¿Qué José es de Veracruz? Por eso Veracruz sale. No, de hecho lo muestro en esta gráfica, que espero que se vea más o menos bien los estados aquí, lo que es la misma que la anterior, solo que lo divido por los estados. Igual, los puntos son las estimaciones obtenidas por parte del censo industrial y por parte de la metodología de Gary y Stark. Estos son los porcentajes que le sale a cada estado. Los puntos rojos son del Gary y Stark y los puntos azules son del censo industrial.
como vemos son muy parecidos. El que más se separa de los resultados de uno al otro es el estado de Veracruz, pero son 4 puntos porcentuales del total. Y por lo tanto estos resultados nos dan la confianza, nos hace pensar que es viable utilizar esta metodología para los años anteriores. No lo pude hacer estos ejercicios de sensibilidad para años anteriores porque no tengo datos hasta 1930, que es el primer censo industrial. Bien, este es un resumen de lo que hago, de cada sector que utilizo, sin una aproximación directa o la metodología de Gary y Stark. Y como ya dije, tanto el sector primario, minería, petróleo, siempre uso la aproximación directa, y la industria y los servicios se mantienen por Gary y Stark hasta 1930, que ya no uso el Gary y Stark para manufactura ni energía, sino más bien me baso en los resultados del censo industrial. Bien, ahora voy a pasar con unas notas metodológicas. Aquí no pude meter o hacer una descripción más completa de todas estas notas metodológicas, pero pronto se va a publicar un working paper de este artículo, y ahí sí, el que le interese se lo puedo pasar más adelante, porque está muy detallado cada uno de estos puntos, ¿no? Pero bueno, de manera general, aquí es sacando los trapitos al aire, ¿no? De manera general, Baja California, como saben, hasta 1952, y Baja California Sur hasta el 74 son estados autónomos, perdón, a partir de ahí son estados autónomos. Antes era considerado un territorio federal, y yo lo que hago aquí es juntarlos y considero un solo territorio, porque hay fuentes que no los separa todavía para los años en que yo los trabajo, entonces los junto. Lo mismo para Quintana Roo, pero en este caso lo que hago es juntarlo con el estado de Yucatán, porque Quintana Roo tuvo varias, era estado federal, pero era territorio federal, luego lo pasaron a Campeche, luego lo pasaron a Yucatán. Entonces, para estas estimaciones lo que hice fue juntarlo con el estado de Yucatán. Había algunos casos en donde los precios de los productos primarios eran bastante diferentes entre estados vecinos. Por ejemplo, el precio del maíz en 1895 en el estado de Oaxaca era muy superior a los precios del estado de Chiapas. Y así me encontré un par de veces. En estos casos lo que hice fue sacar la media de los estados vecinos y atribuirle ese precio de los bienes al estado donde pues tenía estos picos. Pero solo al estado de... Solo al estado de, sí, por ejemplo en este caso de Oaxaca, ¿no? Que tenía estos picos, así, lo que hice. Pero ¿cómo decides hacerlo con Chiapas y no con Guerrero? Porque es muy clara la diferencia de los precios, digamos, es como el 600%. Pero ¿cómo eliges al vecino? Bien, muchas gracias. Los vecinos los agarro a partir de la clasificación de las estadísticas económicas del Porfiriato, que de ahí al mismo tiempo agarro los precios para estos sectores hasta 1910. Y de 1895 a 1910 es de donde se concentran estos errores. Más adelante ya no tengo estos errores. Sí. Bien, ahora la producción ganadera es muy... Sí. Déjame detenerme ahí un poquito nada más. Claro. ¿No convendría hacer un ejercicio, y solo como estos ejercicios que has venido haciendo, y ver qué pasa, y a lo mejor no pasa nada, hacerlo con la media nacional? Los precios de la media nacional. Sí, lo podría intentar. O sea, ponerle la media nacional a Oaxaca, sí. Pero no lo sé, digamos. Sí. Lo que pasa entre... ¿Hay explicaciones de sus picos grandes? No, yo no he encontrado unas explicaciones. Yo asumo que está más bien relacionado con el año de la cosecha, o digamos, aislados a las diferencias de productividad entre los estados vecinos, que es lo que a mí me interesa recoger de los precios. Sí, por eso te decía que a lo mejor la media nacional puede Igual ser mejor, porque al menos para Porfiriato lo que te encuentras es cuando hay, en particular en granos básicos, cuando hay escasez o malas cosechas, lo primero que hacen es tratan de controlar los acaparamientos y bajan los aranceles, y
y eso hace que esa baja de aranceles baje el precio no para ese estado, sino para todo el país. Ok. Y parte de esa entrada de granos importados probablemente llega a esos mercados. Okay. Podría ser mejor utilizar la media nacional que la de los... Pero eso, digamos, sí. Estas cosas luego, como es un componente muy pequeñito de muchas otras cosas, al final tiene un impacto muy pequeño. Muy pequeño, pero creo que valdría la pena hacer el ejercicio. Sí. Sí, sí. Muchas gracias. Bien, como venía diciendo, en la producción ganadera para estos años hay muy pocos datos. De hecho, hay un censo ganadero, un intento de censo ganadero para 1902, y de ahí es donde sacan sus datos también las estadísticas económicas del Porfiriato. Entonces, lo que yo asumo es que hay la misma estructura de producción a nivel estatal de 1895 a 1910. Lo que cambia son los precios. Sí, me digas. ¿Sabes que para el ganado, Sí. yo he visto que sobre todo los estados ganaderos, en las memorias de los gobernadores hay como disposiciones municipales? Entonces en las memorias de los gobernadores te puedes encontrar el dato porque se aprueba en cabildo ya cómo va a estar la cabeza y el pie y demás. Entonces igual como para, le das una echada a las memorias de esos estados. Sí. Yo las he revisado para el Porfiriato y está ahí bien Pero el eso es dato. para precios, pero no para producción. Pero a veces viene un poco cuando, sí cuando- viene el dato de, bueno, es que se nos murieron tantas, o si hay cuaqueros por ahí, o estos ladrones de ganado y demás, te lo encuentras en las memorias de los gobernadores, por Ok. decirlo. Gracias. Fíjate que estos datos por estados a veces son muy útiles, sobre todo para controlar que estas estadísticas nacionales no están tan malas. También para las estadísticas de 1900-1910, Sí. depende de cuál estado. El Estado de México tiene una estadística fantástica. Oh, Fantástica, unos volúmenes, pero toda una cantidad de información que nadie usaba. ok. De todo tipo. Sí. Eso lo puede ver en la biblioteca está al lado de la biblioteca. ¿Colín? Colín, Mario Colín, la biblioteca Mario Colín. Por algún motivo, desde el 90 y tantos hasta el 10, la estadística estatal para determinar estados Es muy buena. Sí. Ese es el trabajo que 10, queda pendiente. Sí, gracias. Bien, hasta ahora lo que asumo es, como les decía, la misma estructura de producción por estados en este periodo. Después sí que ya hay más datos, entonces lo hago a nivel estatal con cambios. La pesca, no tengo datos para el periodo de pesca, sin embargo, lo que hago es distribuirlo, el sector de la pesca, lo distribuyo entre los estados que tienen entre los estados con costa y los pondero por la población de cada estado. Esto no debería ser un gran problema porque, como pueden ver, el peso de este sector en el PIB nacional es muy bajo en este sector. 0.04 y 0.09 en 1921, 1930. Antes ni siquiera están en el PIB nacional, ¿no? Bien, los salarios regionales, que los utilizo para la metodología indirecta, para 1895 a 1910, lo que tengo son salarios en las macroregiones, los que te da la estadística económica del Porfiriato, para el sector manufacturero. No he podido encontrar alguna estadística que me diga de manera nacional salarios por sector, por estado, y por lo tanto de momento estos son los que estamos utilizando, que esto para nuestra metodología lo que significa es que asumo la misma productividad de la mano de obra laboral entre los estados que pertenecen dentro de cada de estas macroregiones. Bien, ahora aquí tengo otro problema con la metodología de Gary Stark, porque la mano de obra, los censos de población, para la mano de obra femenina tiene problemas, y entonces yo solo uso la masculina. Aquí lo trato de ilustrar. Esto es el porcentaje de la PEA masculina respecto a su población del estado, de los estados seleccionados, que son Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Michoacán, tomando como México igual a 1. Y como vemos, están bastante cercanos durante 1895 hasta el 2000 a la media nacional en todos los estados.
es decir, van en la misma tendencia que la media nacional. Esto es para la población masculina. ¿Puedes explicar otra vez la gráfica? ¿Esta? Ajá, sí, ¿qué es lo que tienes en el numerador y denominador y cómo lo normalizas? Es PA masculina Sí. entre población del Estado. Es decir, el ratio entre el de la población activa masculina entre la población de ese Estado. En ese rango de edad. No, O sea, en la población total, niños incluyéndose todos. sí, en el Estado, la población del Estado. Y eso lo comparo con tomando a México, el país, igual a 1. Es decir, si igual tomo la PA masculina en México sobre la población de México. Y ese resultado es igual a 1. Y entonces el resto de los estados lo que hago es compararlo con este 1. Y entonces me dan pues que es muy parecido siempre a esa media. ¿Sí me explico? A lo mejor tú lo ves muy rápido, pero estoy tratando del cálculo y qué es lo que te da, cómo lo interpretas o qué es. Pues si por ejemplo, si yo tengo a México igual a 1, ¿no? Y los estados, por ejemplo, Chiapas, bueno, es que tengo que irme un poco más. Ya, a ver, déjame refrasear lo que dices. Por ejemplo, esa proporción que tú dices es 0.8. Exacto, 0.8. Entonces, exacto. tú estás dividiendo a todos los estados entre 0.8. Su razón, que es 0.32, Exacto. entre 0.8. Exacto. Y por eso te da arriba de 1. Exacto. Ya. En algunos casos arriba de 1, en algunos casos igual. ¿Crees que tan lejos está del promedio nacional? Ya. Exactamente, exactamente. Y como vemos está muy cercana a la media, ¿no? En ningún caso se desvía más allá de 1.2 para arriba o 1.3 y de 0.8 para abajo. Sí, durante todo el periodo en estos estados. Eso es poco. Es muy poco, vas a ver. Pasando de que 20, pero 0.20 es 20%. Sería bastante. No, 1.20 es 20%, o sea, si es 0.8 es 0.96. pero de fluctuaciones respecto al país. En realidad, el problema no lo tenemos aquí si vemos, por ejemplo, el de las mujeres. Esto es algo que es la misma razón. Tenemos, por ejemplo, el caso de Chiapas, que es 2.6 veces más que México, y cae hasta menos de 1.5 en 10 años, en 15 años. Vuelve a subir, el caso de Oaxaca es inverso, vuelve a bajar. No se normalizan, por decirlo de alguna manera, hasta a partir de 1940, que estos estados tienen las mismas tendencias. Y aún así siguen estando mucho más diferentes a la media de México, si te das cuenta, ¿no? Respecto, por ejemplo, con la PA masculina. Entonces, estas fluctuaciones me distorsionaban mucho la estimación. Por lo tanto, no hemos encontrado el porqué de todas estas fluctuaciones y lo que decidimos fue no tomar en cuenta la población femenina en nuestras estimaciones del PIB manufacturero. ¿Sí? Bueno, las fluctuaciones son muy grandes, porque hay toda una literatura en economía de la tasa de participación laboral femenina que es mucho mayor para zonas menos desarrolladas, por lo cual ligeramente consistente con lo que estás mostrando, que Chiapas y Oaxaca tenga una participación mucho mayor que el promedio, pero aquí sí el problema es que es mucho mayor, exacto. Lo que pensamos es que a la hora de recoger los datos, ahí hubo como sobrepuestos el papel, ¿no? Tal vez eran mujeres que se registraban como en el sector manufacturero, pero también en el sector doméstico, es decir, que no estaba tan claro. ¿La pregunta que se hizo? No, en estos censos. Y por otra parte, Guerrero muy por debajo, es decir, vemos unas distorsiones muy grandes en ese periodo. Está funcionando para unos estados y no Sí, para sí, otros. sí. Entonces, probablemente lo que está mal de origen es el censo y no Sí, exacto, lo que asumimos es que el censo es el que está mal, ¿no? que es un censo defectuoso, digamos, para capturar esa mano de obra. Exacto. Bien. Por último, 1921, como se puede imaginar, es el año en que menos datos tenemos por el impacto de la revolución en las instituciones. Y entonces lo que hago en este año, la estimación de este año, es que tengo que hacer una interpolación entre 1910 y 1930 para la agricultura, para el sector de agricultura,
y para los beneficios de metales en el sector de la minería. Como le dije, todo esto viene súper detallado en el work paper que pronto se va a publicar, ¿no? Y no tengo salarios para el sector manufacturero para 1921 para hacer la estimación esta indirecta. Por lo tanto, lo que hago es igual ponderar entre 1910 y 1930. Solo tengo salarios para 1910, salarios para 1930. Lo que hago es que le doy 2/3 partes a 1910 y 1/3 parte a 1930, con lo que estoy diciendo que los salarios de 1921 se parecían más a los de 1910 que a los de 1930, en el sentido de medir las diferenciales de productividad. Como sabemos, no puedo poner los mismos de 1910 porque la década de 1910 a 1920 sí que hubo un crecimiento en la industria. La Haber lo ha demostrado, pero fue mucho más rápido, mucho más grande el crecimiento de esta industria de 1920 a 1930. Yo por eso le doy mayor ponderación a los salarios de 1910. Bien, ahora pasando a los resultados. La verdad es que los resultados consideramos que son bastante buenos. La estimación nos da unas estimaciones muy esperadas, o más bien lo que esperábamos. Como podemos ver, bueno, los asteriscos significan que le quité el sector de petróleo a este cuadro porque estaba muy concentrado y distorsionaba la imagen general, ¿no? Pero la Ciudad de México, volvemos a lo mismo, este es el PIB per cápita, tomando otra vez al PIB per cápita de México igual a 1, ¿no? Entonces, la Ciudad de México está muy por encima en todo el periodo al PIB per cápita de México. Los estados del norte también están muy por encima en todo el periodo de la media, es decir, del PIB per cápita de México. Y conforme nos vamos yendo hacia el sur, esta razón va también disminuyendo, ¿no? Hasta llegar a los estados del sur, en donde ya pues, se han mantenido y han sido en todo este periodo los estados más pobres. ¿Podrías explicar otra vez esto del petróleo o sea, ¿qué significa? ¿En el 95 y en 1900 sí tienes petróleo? No, es que no estaban registrados en el PIB nacional. Entonces ahí no hay petróleo, digamos, o sea, contado aquí. La fuente básica que La utilizas producción de petróleo empieza en el 10. Básicamente, sí. Y ahí, básicamente, ¿cómo le haces? O sea, quitas la producción. Exacto, porque está tan concentrado en Veracruz, por ejemplo, en este periodo, que Veracruz se miraría como a 2 puntos y algo respecto a México, ¿no? Y es un sector pues, que distorsiona en realidad la actividad económica que quiero mostrar. No sé si me explico. O sea, eso es básicamente, para hacerlo en plain words, es básicamente estamos haciendo los datos malos como los teníamos antes para poder comparar, simplemente, ¿no? ¿Cómo? Quitar eso, ¿no? ¿Cómo? Sí, bueno, sí, olvídalo, mejor no revuelvo más. Sí, que, Sí, o sea, que estás incurriendo, digamos, en errores a propósito. O sea, bueno, para sí. quitar, para hacerlo comparable. Exactamente. Pero no es un error porque no hay producción. Sí. ¿no? Entonces, más bien estás suponiendo que en este país no hubo dinosaurios. Exactamente. ¿Por qué en razón a México? O sea, ¿por qué en México país? Igual a medio 1. de México, ¿sí? ¿Qué es lo que te da? No. ¿Por qué es la primera tabla que quieres presentar? Sí, de hecho, así trabajo siempre los datos, que es como creo que se muestran mejores a la hora de enfocarme en las desigualdades regionales, ¿no? Digamos, a la hora de presentar una imagen agregada de las desigualdades regionales, yo creo que así se ilustra bien, porque, por ejemplo, si pusiera solo la producción de los estados, no se podría como diferenciar respecto a los otros estados tan claro como aquí. Es una cuestión de decisión, digamos, estética, por decirlo de alguna manera, ¿no? ¿Por qué? Sí, pues, no sé, estoy... Es que a veces es difícil leerlos en la primera presentación. O sea, La a mí me estética. pasaba todo el tiempo. Sí. O sea, que llegaba con la tabla y decía, ¿por qué? Entonces sí creo que a lo mejor en una presentación o en el propio texto, sí tendría que ir primero raw data, ¿sí? Tal como salió.
el PIB per cápita. Sí. Porque eso es lo que, digamos, eso es un poco lo atractivo de la presentación del paper. Yo quiero ver los datos. Y ya luego, si quieres, presentas esta que sea la tabla 2, Sí. ¿no? O Sí, sea, como entendemos, digamos, que tú ya nos presentas Pero- la parte estética, pero queremos... Pero esto, ¿sabes? Yo pienso que esto recoge cómo va México, mejor, o sea, claro. porque si tú pones solo el PIB per cápita, tú puedes ver una caída, por ejemplo, en ese estado de un año a otro. Pero puede ser que haya sido México, no ese estado. Entonces, cuando lo pones así, pues igual y está incluso por encima de México, aunque haya caído. Y entonces así es comparable las desigualdades regionales, pero siempre referente a lo que pasó en el país. Sí, pero lo mismo podrías hacer poniendo 1930 igual a, ¿no? O sea, que tu índice no esté en México, sino en un año. Sí, sí, sí. Con Sí, índice es- igual. es, sí. es un problema de selección de base del índice, Sí. ¿no? Sí. Sí, sí. Porque ¿qué tan grande es el PIB per cápita? O sea, como que, o sea, que no sé si lo vas a mencionar después, pero o sea, ¿de cuánto estamos hablando? Porque, o sea, desde el PIB per cápita estamos hablando de pesos. O sea, ¿cuánto dinero? O sea, yo estoy interesado en saber, quisiera saber, o sea, cuánto dinero es, o sea, PIB per cápita. Si me dices, oye, el PIB Sí. per cápita de México, ok, tengo cierta idea, como quieras medirlo, 10,000, 15,000 dólares. O sea, aquí, o sea, Sí. ¿cuánto es mucho, cuánto es poco? O sea, saber, qué tan pobres, qué tan ricos eran. Es que O sea, justamente es eso en términos lo que a mí, absolutos. digamos, es que es eso lo que a mí no me interesa tanto, ¿ves? Es más bien respecto al resto, porque, Porque es la región lo que les interesa. exacto, Pero en algún momento hay que... sí, sí, claro, sí, sí. Sí, de hecho, en la tesis y tal presento los resultados de PIB per cápita y todo lo demás, pero pongo más atención a este tipo de presentación, ¿no? Sí. Siempre comparándolo con México y viendo las desigualdades o los resultados entre los estados. Por eso decidimos hacerlo de esta manera, ¿no? Sí, pues a lo mejor, porque aún así se lo quieres hacer así, o sea, lo que decía Carlos, o sea, de sí discutirlo, a lo mejor al menos ahí para ayudarnos, una línea de el PIB per cápita en México, de tal manera que si yo quiero hacer los cálculos, aunque sean mentalmente, lo pueda hacer. O sea, el PIB per cápita país, y entonces ya si yo quiero darme una idea, a lo mejor comparar entre Sí, estados. esa es muy buena idea. ¿Vas a comentar este cuadro? ¿Perdón? ¿Vas a comentar el cuadro en lo que sigue o no? Bueno, no iba a mostrar un mapa más adelante y sobre todo, ¿Por qué, Eh. ¿Por qué la Ciudad de México y el norte son los que suben? sí, y no. Los otros todos caen. Esto, justo lo que iba a presentar más adelante, pero lo que quiero decir es que no lo voy a presentar ahora, lo que ahora presento más bien es la estimación de los resultados. Esto de explicar los patrones y explicar estas tendencias, porque hay resultados muy interesantes, ahorita vamos a ver también, a nivel sectorial. Esto es justo lo que viene después de este trabajo. Es mi segundo capítulo, es tratar de explicar y exponer las causas detrás de estas fluctuaciones y de este comportamiento, ¿no? Ahora me centraré en la metodología y en, digamos, en los planos resultados. Mira, Sí, yo creo que lo que dice es correcto. Tendría que haber, bueno, por lo menos por hipótesis, ¿no? una referencia cuantitativa, ¿no? Sí, como dice 5, 10 o 15,000 pesos. De no hacerlo así, se puede hablar de cierta evidencia. Y lo que me interesa a mí, si no me meto en los cálculos, me interesa ver la brecha, efectivamente, medir la brecha entre Oaxaca y la Ciudad de México. Porque ahí yo lo veo muy es abismal la brecha. Pero eso me ayudaría si yo tuviese, ¿no? Algo así, ¿no? Me dice $10,000 en valor real, ¿no? Podría ir ver, ¿no? Cómo Oaxaca, las fluctuaciones que hay en Oaxaca, un receso, algo así. Yo tomo dos casos extremos, Oaxaca y la Ciudad de México, para poder medir. Entonces me parece quizás
como él dice, hay que arriesgarte, ¿no? Poner una orden, ¿no? Sí. Algo así, ¿no? Hay otras. Porque sí, una evidencia, porque el que sabe de México, bueno, sabe que al inicio vas a llegar a estos resultados. Sí, ¿Entiendes? Sin hacer los cálculos, ya me imagino, hubiera sido un sinsentido que Oaxaca pudiera ser más cercano de México. Entonces, antes de hacer los cálculos, yo sé lo que voy a encontrar. sí. Entonces, lo que se puede llamar de evidencia, estamos tratando de demostrar evidencia. Entonces, una cifra concreta, una hipótesis, puede ayudarnos a desentrañar un poco más, ¿no? Sí. Sí, muchas gracias por el comentario. Pero si se dan cuenta, de hecho aquí tú puedes tomar una base de PIB per cápita de México y hacer los cálculos. Y obtendrías, no importa si es la de Gutiérrez Requenes o la de, ¿cómo se llama? Pérez López, y tú puedes hacer estas razones. Tomando el PIB la producción de México, el PIB per cápita de México, tú conviertes esto y tienes estos PIB per cápita de los estados. Pero sí, aquí es como presentarlo, ¿no? Para que se vea más claro de aquí. Sí. Muchas gracias. Sí, Yo tengo una sobre tu regionalización. sí. Si no estoy mal, dijiste al principio que había respetado como esta del INEGI también respecto a las estadísticas históricas de México, y entiendo que un poco también el razonamiento era cuando tenías estos problemas de los estados, tener la media esta regional. Sí, eso para los precios de los productos nada más. Ok, y la demás tu regionalización, ¿a qué tú la agarraste Sí, de...? bueno, no. Hay una de Hernández Laos, por ejemplo, hay otra que hace Esquivel, y bueno, y de ahí básicamente lo que hago es tomar los estados fronterizos, los de la primera franja fronteriza, y me voy apoyando en estas dos regionalizaciones. Te lo digo porque hay una discusión, ¿no? Sí. De cómo tomar las regiones. Y entonces yo te iba a preguntar si has consultado el breviario del doctor Bernardo García Martínez, en donde él hace una otra regionalización, ¿no? Y él explica como por qué los agrupa de Sí. otras formas. Perfecto. Yo no sé si lo has revisado y si vaya, tú opinas que para tus cálculos pues la de él no aplica, pero sí me parece que habría como que verlo, porque él da unas explicaciones como, digo, son mucho más históricas que lo que tú estás, pero él llega hasta aquí, ¿no? Hasta nuestros días en Sí. su diario. Igual y te ayudaría a que estos saltos, no sé, a que igual y algunos estados pudiera hacer que los reacomodos en otra región por las razones que él da, porque... Entonces esa era mi cosa de la regionalización. Hay que, Sí, muchas gracias. A veces... Sí. Porque a lo mejor estás tomando Sí. una regionalización más del presente. Exacto. Que no hacia atrás, y él la trae desde atrás, ¿no? Por eso dice, así Sí. se van articulando, ¿no? Justo por estas cosas que decías, es que era territorio y se le pasa acá y se le pasa allá, ¿no? Y luego los cachos que están peleando entre, ¿no? Los linderos Sí. que siempre son un problema, entonces él hace una regionalización distinta. Claro. Entonces, pues Lo nos voy a gustaría más que revisar. la revise. Sí, muchas gracias. De hecho, la idea de ponerlo así es justamente que como que cabe justamente en todo el periodo, ¿no? Que hay una parte de mi tesis que voy de 1895 al 2010, hago algunos ejercicios, y entonces como que esta es la regionalización estándar, por lo que pude ver. Aún así, si te das cuenta, no va a variar mucho la regionalización, por ejemplo, de Hernández Laos con Esquivel, no cambia mucho. Yo no creo que sería algo que cambie la idea general, ¿no? Pero de todas maneras, tienes razón, lo tengo que revisar, y no está de más. Así que muchas gracias. Sí. Creo que la tabla, las regiones desde ponderar por la población. Están, Por el PIB per cápita, también por población, ¿no? Ya están, estos son PIB per cápita, ¿no? No, sí, pero la región, la región, como calculaste el número azulito, Sí, es la promedio, media. es el promedio simple de Sí, todos sí. los estados, ¿no? O sea, lo que... Hay que darle la ponderada. Yo creo que lo correcto es que, saques el promedio ponderado Ponderado por la población. O sea, de tal manera que cuando tú multipliques, el número azulito te dé el promedio de la región, ya ponderado por la población, ¿no? O sea, Sí, no el porque promedio así simple. no te lo está dando. Exacto.
Sí, muchas gracias. Bueno, ¿algo más de acá o lo continuamos? Bueno, ahora esto es la tabla anterior pasado a un mapa, ¿no? Aquí hay dos cosas interesantes. La primera es ver los valores de cada rango, de cada los intervalos, de cada... los más oscuros son los más ricos, los más, como ya pueden dar cuenta, y los más blancos o los más claros son los más pobres. Se dan cuenta, los primeros 3 intervalos llegan hasta la media, es decir, son intervalos, crecen muy poco, la diferencia entre los límites son muy bajos respecto a los 2 intervalos de los estados ricos. El estado más rico de 4.54 hasta 1.52. Entonces, más bien, lo que platicábamos con Graciela, lo que tenemos aquí, lo que como deberíamos o podríamos interpretarlo, es como que tenemos 2 grupos, el de los estados ricos y el de los estados pobres, ¿no? Por otra parte, aquí queda muy claro cómo la actividad se va concentrando en la parte norte del país, va incrementando su proporción respecto a la media de México, porque aquí otra vez es México Pero igual a se 1. empobrecen Y se empobrecen también los de abajo, claro. ¿Se empobrece el norte? Algunos estados del norte caen, sí, respecto a la media de México. Es que es respecto a la media. Sí. Eso es lo que cuesta trabajo de pronto entender, sí. O sea, es que los otros suben, claro. Sí. Ya. Exacto. Pero si te das cuenta, de todas maneras, la tendencia es que se va desplazando la actividad hacia la frontera norte, ¿no? Hasta llegar a 1930. ¿Cómo? La actividad. Sí, es el PIB per cápita de México. Sí. Hasta 1930, donde ya queda esta imagen que no hay datos manipulados. Sí, es por esta. difícil interpretar porque, o sea, Sí. que debes de estar contento o enojado, o sea, que se vuelvan naranjas las zonas. ¿Cuáles? ¿Cómo lo debo de interpretar según tú? ¿Estas? De 1895 a 1910, si se vuelvan naranjas y luego en 1930 se vuelvan cafés. O sea, ¿me debo de enojar o estar contento? O sea, No, lo que pasa, por ejemplo, acá... debo de- Sí, no, lo que pasa es que acá hay brincos, por ejemplo, en la Baja California, que elevan mucho a que sea 1.52. Entonces, si de repente tienes 1.50 en vez de 1.53, ya cambiaste de color. ¿Sí me explico? Entonces, por eso yo decía, lo que más bien hay que verlo es como estos 2 intervalos, como unos estados que permanecen siempre por encima de la media, como los estados ricos del México. Puede estar en este grupo como por qué no haces el rango más grande, o sea, porque sí causa, bueno, a mí me causa problema porque entonces digo, es que O sea, se por empobrece. encima y por debajo de la Exacto, media. por encima y ¿O por por qué no debajo. lo normalizas de una desviación Ajá. estándar? Sí, o, exacto. sí, o sea, ¿por qué no por desviación Sí. estándar? Sí, bueno, acá la idea es lo que le comentaba. Conocer, Sí, sí. o algo, a lo mejor. Es porque entonces aquí tendría que platicar cómo hago los intervalos, ¿no? Entonces la idea es que yo tengo los valores para cada año. Entonces tengo la matriz. ¿Cómo hacer? Lo que yo hago es hacer un vector con estos valores y ordenarlos de mayor a menor. Y tomo intervalos con el mismo, digamos, el mismo número de muestras en cada uno de estos intervalos, todos estos valores juntos, de tal forma que yo puedo ver cómo en todo el periodo que yo quiero medir, cómo cambiaron de un estado en estos intervalos, pero así considero los valores de todo el periodo, y así puedo ver los movimientos de esos estados en todo el periodo, no solo por el año de cada ejercicio, ¿no? O sea, no solo los valores de 1895, después con otros valores 1900, después con otros valores 1910, sino que los junto todos para ver en todo el conjunto de mi periodo cómo se van moviendo, cómo van cambiando de posición estos estados. Por eso es que yo lo hago así. Esto es lo que hace CUA en sus ejercicios de desigualdad regional y todo esto, ¿no? Respecto a la media. Siempre respecto a México igual a 1. Pero entonces las Baja Californias están muy bien. Siempre está muy bien. Pues es que, sí, es que, claro, pero es que es una... Es el PIB per cosa cápita rara, o es sea, muy como que- alto. Como que a mí que me muestren que está igual Baja California con Nuevo León me crea problemas.
Porque... No, pero no, estás eso. feliz? No, sí, no estoy feliz. Sí. Sí, como que... No sé, No te pongas triste, porque Baja California siempre ha tenido, bueno, más en este periodo, una población muy, muy baja y una actividad, digamos, sin duda este 4.52 es de Baja California, en algún momento ahí anteriormente decía, porque es eso, es muy poca población. Y entonces cuando lo haces PIB per cápita, pues te sale mayor que el PIB per cápita en Nuevo León. Bueno, no sé si quieran mencionar algo más de acá, ¿no? ¿Qué te da esta gráfica, volviendo a hacer Sí. con estas discusiones que hemos tenido? ¿Qué te da esto versus, o sea, organizarlo tal cual en dinero? ¿En qué, perdón? En dinero. O sea, ¿por qué no? ¿Por O sea, qué normalizarlo? ¿por qué normalizarlo en uno? Porque, o sea, ¿qué es lo que te da así normalizarlo a poner, ¿sabes qué? Esto está una desviación estándar arriba de, son 1,000 pesos de desviación estándar, estos estados están arriba de 1,000 pesos. Entonces, o sea, ¿qué es lo que te da normalizarlo versus no normalizarlo? O sea, que... Yo creo que claridad, es que tal vez yo estoy tan acostumbrado de leerlos así, toda la literatura es así, que yo creo que para mí es más claro ver que 4.5 veces más que la media de México. De otra forma, no compararlo con México, pues respecto a qué lo estás haciendo, no sé, para mí sí que me resulta más claro verlo así, las diferencias entre los estados, que de la otra forma. Es que ahí sería igual, ¿no? Nada más que ahí diría de 10,000 a 30,000, de 5,000 a 6,000, ¿no? Y entonces pues ya igual y es más. Habla más, pues igual dice más en números. Sí, porque, o sea, yo creo que el términos absoluto te da más, precisamente porque no solo, porque aquí siempre puedes comparar en términos relativos, eso está bien, es lo que quieres. Pero si es en términos de dinero, creo que puedes comparar en términos relativos y absolutos a través del tiempo, lo cual creo que te podría dar más, pero no sé, o sea, probablemente tú lo has pensado más Sí. que yo. Bueno, lo tengo que considerar. Porque Sí. me parece que a un vicio introduce todo el tiempo el factor dinámico, sin embargo, a una hipótesis de base que es estática, ¿no? La PIB. referencia del uno me obliga a referirme a algo estático, pero al mismo tiempo estás introduciendo una dinámica del tiempo, ¿sí? Entonces, como dicen ellos, bueno, si pudieras hacerlo también, introducir el tiempo, ver la dinámica del crecimiento De la región. de la región del PIB, del promedio, de 2 a 3, 4, algo así va subiendo. Entonces yo podría ver, ¿no? Tanto en términos relativos como en absoluto. Podríamos ver más captar, ¿no? Las regiones que se empobrecen, que cambian de color, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. Sí, muchas gracias. Sí, entiendo la idea y lo agradezco. Voy a hacer los ejercicios, pero por ejemplo, cuando dicen que sería lo mismo, tú imagínate que tienes un PIB per cápita de 10 al principio. Y luego, pues ya subió a 30, 50, ¿no? El de una región. Ya cambiaría de intervalo, es decir, pasaría a otra categoría. Pero respecto a México puede ser que siga estando debajo, porque el crecimiento a la media de México fue mayor. ¿Sí me explico? Y por eso es así. Digamos, de otra forma, volvemos a lo mismo, tendría que hacerlo para cada año, tomar los valores de cada año. No sé si me expliqué ahora. O sea, sí queda claro lo que haces, digamos, y sí lo podemos leer como tú lo lees, ¿no? Pero como que uno está buscando... Añora al otro, ¿no? Sí. 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 Es decir, estamos más acostumbrados a lo otro, entendemos esto, es decir, si tú nos dices, bueno, sí, y entonces el país crece y entonces, aunque creció mucho, si no creció más que el país, se va a quedar Relativamente baja, a la media de los otros, exacto, ¿no? Entonces eso nos queda claro. Pero a la hora, creo que el problema está más a la hora de la interpretación histórica. O sea, nosotros vemos esos mapas y rápidamente queremos hacer una historia. Claro. Y esa historia no nos sale tan directa
normalizado así. Claro. En cambio, si tuviéramos los otros datos, creo que podríamos contar la historia mejor, Sí. porque a lo mejor podríamos singularizar Durango o singularizar Oaxaca, y entonces Exacto. decir, claro, Oaxaca pasa Claro. de tal a tal, cambia o no cambia y se queda blanco todo el tiempo. Bueno, pero normalizada no nos dejas hacer estas historias, creo, Sí, sí. individuales. Esa es la información bastante. No, pero la tiene toda, ¿Toda? todo, o sea, sí. A partir del PIB nacional. O sea, Sí, o sea, es la multiplicación. exacto, Sí. exacto. ¿Avanzamos? ¿Sí? Sí. Bueno, aquí me meto brevemente, porque como ya le comentaba a Carlos, no es la intención de este paper, pero me parecía interesante mostrarles, esto es el porcentaje de las manufacturas que le corresponden a cada estado, del total. Aquí, ahora lo que hacemos son porcentajes, o sea, la suma de esto Nunca es se nada 100. directo. Nunca nada directo. Exacto. La suma de esto es igual a 100. ¿Y De tienes tu misma regionalización? No, aquí tomo los de Hernández Laos porque después de 1940 al 75 son sus datos. Entonces, para poder compararlos, pues lo hice igual que la regionalización que él utiliza. Y entonces, lo que vemos aquí es justamente como en este primer periodo, los estados del norte, junto con la región de la capital, incrementan su participación relativa del PIB manufacturero, mientras que el centro y el sur van disminuyendo y van cayendo. Y a partir de 1930 al 75 son solo la capital y el North Gold, que es Nuevo León y Tamaulipas, que incrementan. Y por supuesto el protagonista es la región de la capital, ¿no? Y todos los demás caen su participación. Aquí hay algo que a mí me llama mucho la atención, que igual ustedes me pueden ayudar por dónde entrarle, es justamente, por ejemplo, este tipo de saltos. Que mi estimación, como la de Hernández Laos, como la de Ruiz Ochoa, se da. No es un problema desde la estimación de 1930. Este es un salto, por ejemplo, que a mí me parece bastante llamativo y que tengo que entrar a estudiar qué es lo que está pasando. Es mi próximo paper. Pero si ustedes me pueden dar así más o menos por dónde creen que viene, pues se lo agradecería, ¿no? No sé, de momento... ¿Qué es norte? El norte... Chihuahua y Coahuila nada más. Sí, está aquí. Sí, Chihuahua. Chihuahua y Coahuila nada más. Sí. ¿No estás feliz? No. No, eso es lo que hace Hernández Lao. No, porque lo que pasa es que tiene muchos north, ¿no? Sí, pero es que si nada más pones dos estados en el norte, está como... ¿Y entonces con quién pone a Nuevo León? En el Golfo Norte. Y luego tenemos el Norte Pacífico, que es esto, Sinaloa. ¿No? Entonces, este es el porcentaje para leer el cuadro. Sí, 1975, el 51% del valor agregado Exacto. industrial se produce en la región del Distrito capital. Federal. Y el Estado de México, porque acá la capital. Sí, eso te iba a preguntar, ¿es que el estado de México? Sí, ¿En la capital? en la región de capital. Sí, esa es la región capital. Pero en North Gulf y Norte esos datos hay 30, 40. Es muy raro, ¿no? No me hacen feliz. No, a mí tampoco. Lo que me hace feliz es que no es un problema de mi estimación, pero no me hace feliz el que claro, es un salto muy llamativo, ¿no? Y no puedes cambiar la región Está fuera de lugar, está mal, la información está mal. y no puedes cambiar de región porque si no ya no puedes comparar ya no puedes agarrar los datos de él, ¿o porque es? No, sí, podría desagregarlo porque aquí vienen cuáles son cada estado. Y a mí me parecería que igual es un problema cómo está él haciendo las regiones ahí. ¿Sí? Sí. Digo, no sé si lo has desagregado pues para que tú veas si esos errores se corrigen un poquito. Yo lo tengo, por supuesto, los porcentajes de cada estado, ¿no? Ujú. Lo que no he hecho es desagregar los suyos, que eso lo que no tengo tan claro es que los tenga desagregados. Sí, y aparte de la capital, sí, sería muy poquito, pues creo yo, de A la ver, ciudad es que de luego mucho el estado. en este tipo de cosas aparece un error
¿no? Como Sí. aquí. El primer año de estimación de Hernández Laos tiene 19.5, que estás tratando de explicar. Puedes pasar mucho tiempo tratando de explicarlo hasta convencerte de que hay un error. Un error de Igual era 9.5. Era 9.5. Pero es que la suma es 100, ¿eh? No, la información de base. Exacto. El problema, lo interesante del trabajo es que se empieza a poder hacer este tipo de Claro, comentarios, claro, de análisis. tablas y luego propuestas de análisis, Claro. etcétera. En general, la información estadística en México histórica es tan deficiente. Claro, Esto es lo que interesa, empezar. Claro. Estamos en una primer tramo. claro, totalmente. Entonces, no es raro que ocurra eso. Lo que pasa es que efectivamente... Que hay que ver qué hay detrás, ¿no? Triste con- No puede. Sí, pero es que ya, esta primera parte es que es muy egoísta decir que estoy contento, ¿no? Teniendo eso triste. Pero esa primera parte, la verdad que sí estoy contento, porque miren, es muy claro el proceso de industrialización, digamos, en esta primera fase, en este primer periodo industrializador del país, cómo se manifiesta en el estado del norte tan claro y cómo pierde este peso el centro del país, ¿no? Es muy claro y además, miren el centro pacífico en estos 30, 35 años. Porque claro, el centro va de 28. sí, pero el centro norte también es un poco el centro del centro. Pero sí, pero el centro está raro, ¿no? ¿Qué es No, ese no, centro? porque a nosotros nos sale algo parecido con el centro, ¿no? ¿Dónde? De los estados alrededor del Distrito Federal. Pero es que aquí está también que el pastel se hace más grande en todo este periodo, ¿no? Claro. Digamos, 1921 a 1930, esa década es un boom. Importación de maquinaria, inversión capital fijo, etcétera, etcétera. Es un boom en la industria manufacturera. Lo mismo de 1910 al 21, pues la revolución afecta, pero 4 años, 5 años al crecimiento de todos estos indicadores industriales. Y de 1900 al 10 también hay un gran crecimiento de la industria mexicana, ¿no? Entonces el pastel se está haciendo más grande y si se está concentrando en estas regiones, va a tener más porcentaje de estas regiones, aunque estos mantengan su producción. O sea, no hay que entenderlo como que cae muchísimo la producción, sino como el pastel se está haciendo más grande, la proporción que le toca es menor. Pero a nivel de censos, por ejemplo, quizás en los primeros 30 años del siglo, agroindustrias entraban más en este sector. Sí, En el periodo posterior, ya pierden peso, ¿no? no Ah, necesariamente, sino que por alguna forma de clasificación no ahora lo entiendo. O sea, el problema en la recopilación de datos en el censo. Sí. son muy diferentes. Todos los censos Es latinoamericanos verdad. son iguales. Es verdad. Las diferencias son abismales entre un periodo y otro. Entonces, es un problema tremendo comparar. Tienes razón. Porque ahí centro, el 28%, el 19% estás incluyendo, ¿qué? Guanajuato, etcétera, etcétera. A ver, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Tlaxcala, Puebla, Puebla, Morelos. Morelos. Es que esa tendencia está tan acentuadamente hacia la baja que no me hace... Aunque No me convence. crezca. claro. Entonces está bien, es una primera propuesta, ¿no? Sí, es lo que estamos haciendo. Yo noto, sí. noto algo entre la década de 1930, ¿no? Si yo observo el movimiento de todos los estados y la capital, ¿cuándo vamos a pasar? ¿Habrá algo que explica este movimiento muy acelerado entre 30 y 40 para la capital y una especie de desaceleración, ¿no? Entre 40 y 50? Porque cuando hablas de lo que te parece muy extraño, de 8 del norte, ¿no? Ahí es el corte de 30, me parece que habría que ver no solamente los censos, ¿no? Pero en términos de un análisis económico real, ¿no? El impacto de la crisis de 30 en las distintas regiones, cómo pudo haber afectado y introducido estos sesgos, estas cosas extrañas. Sí. Que 30 tiene que tener un significado fuerte en la dinámica de todo, ¿no? Me parece, ¿no? 1930, si miras, ¿no?
no sé cuándo pasas de la capital de 30 a 40, ¿no? Y luego el norte de 8 a 19 puntos. Sí, ¿Sí? sí, aquí. Sí, sí. Yo no sé si eso refleja, no oculta cosas en la compilación, ¿no? de los censos. Sí. Porque eso no refleja la crisis, ¿no? Cuando termina la crisis, si ha habido un repunte suficiente para que pudiéramos tener estos saltos, estos brincos fuertes. Sí, tendría que... Todos estos análisis justamente son los que vienen ahora, ¿no? Ahora, No, En digamos. los otros capítulos de la los otros Sí, capítulos esta es la base de mi tesis, es mi primer capítulo bueno. de mi tesis. De Sí, acuerdo. sí. Pues una pregunta un poco más básica que mis colegas es ¿por qué quieres esta tabla? O sea, ¿qué es lo que te ayuda? ¿Qué Porque, objetivo que quieres sí, lograr con esta tabla? justamente el segundo capítulo de mi tesis quiero ver las causas de las desigualdades regionales, ¿no? Y entonces, antes de las estimaciones que estamos presentando aquí, yo no sabía qué peso tenían las manufacturas en los estados. No sabía si las manufacturas eran una causa que su concentración determinara desigualdades regionales o no. Porque en un país donde las manufacturas son tan pequeñas, por ejemplo, ¿no? Aún así estén súper concentradas, no van a determinar las desigualdades regionales en ese país. Entonces, este tipo de ejercicios lo que a mí me va a permitir hacer justamente es saber si la concentración y en qué medida se concentran, que antes de estas estimaciones no sabíamos, el sector manufacturero, impactan en estas desigualdades regionales o no. ¿Y qué tal servicio? ¿Cómo? ¿Has hablado con Sobrino y Garza sobre servicio? No. Acaban de terminar una investigación enorme comparando servicios en el siglo XX. Eso es muy bueno porque servicio siempre es el sector que en las estimaciones de los PIBs y todo esto... Luis Miguel Sobrino, Gustavo Garza, están en Cédula. Tienen montones de explicaciones. Y han terminado un proyecto muy grande en ese sentido. Claro que es más por ciudades, Sí. que por regiones. Te va a complicar la vida. Sí. No, pero sí, los servicios podemos decir que se concentran muchas veces en las zonas urbanas, ¿no? Entonces, sí, no, está bien. El tema de los servicios es un tema que... Porque Garza fue de los primeros en empezar a hacer este tipo de cosas. ¿Sí? Gustavo. Sí, muy Pero bien, él lo voy a ya contactar. Desde hace mucho se dedica a las ciudades, ¿no? Ok, Y yo no conozco otra investigación tan grande. Es más, para América Latina no creo que haya. muchas gracias. Sí, lo voy a contactar. Porque el servicio, como sabemos, es parte muy importante del PIB nacional en todo el periodo, ¿no? Sobre todo comercio. Entonces, bueno, esto les quería enseñar, esta tendencia ahí de concentración industrial. A ver, pero entonces, ¿cuál Sí. es el porcentaje? Tomemos 95. ¿Cuál es el Sí. porcentaje del PIB del 95 del sector manufacturero total? En ese ¿Cuánto periodo, estamos hablando? sí, en ese periodo estamos hablando del alrededor del 15, Entonces, es la 17%. distribución del 15%. Exacto, Es cómo se distribuye el 15% del Exacto. PIB total. sí. Pero ya en 1930 es el veintitantos. No, pero entonces digamos, ese 17.5 lo tengo que leer como el 17.5 del 15. Exacto. Es del sector manufacturero. Ok. Exacto. Bien. Bueno. No sé cómo estoy de tiempo. Bien. Ahora lo que hago aquí es una comparación con las estimaciones que ya hay de 1900, que es la de Appendini, la que les comentaba. De manera general, nos dan resultados bastante parecidos. De hecho, el índice de Spearman es 0.96, es muy elevado, que mide las posiciones. Ah, exacto, sí. Pero sí que hay casos específicos que tenemos bastante diferencia, ¿no? El caso de Aguascalientes, el caso de Morelos, Jalisco, San Luis Potosí, por ejemplo. Son los más pronunciados, las diferencias más pronunciadas. Detrás de estas diferencias he logrado ver que está aquella
para las manufacturas utiliza un intento de censo industrial en 1902, usa el valor que da ese censo industrial, mientras que yo uso la estimación indirecta. Y en la minería ella utiliza producción de metal, de minas, producción en minas explotadas específicamente, mientras que yo también considero el beneficio de metal. Entonces ahí es donde hay estas pequeñas diferencias o detrás de estas diferencias. Sí, pero eso no te lo daría para Morelos, por ejemplo. ¿Cómo? Operaría, o sea, uno de tus estados distintos Sí. es Morelos. Y Sí. ninguna de estas dos explicaciones, Y yo creo que el del censo industrial, ¿sí? sí. Sí, porque Por la... es que el censo industrial 1902 dice que, bueno, que es un intento de censo, pero que solo pudieron recopilar información de centros muy grandes y solo aquellos que quisieron participar en el censo. Entonces, yo noto que hay Pero el tuyo es un más sesgo. bajo. El mío es más bajo para Morelos, sí. Esto viene más explicado en el paper, ¿no? Bien, ahora para 1930 es incluso más parecido, mis estimaciones con las de Ruiz Ochoa en el 2010. Lo hago de esta manera, aquí vamos a estar más tristes, porque esta presentación es la que él ofrece en su tesis. Yo no encontré otra presentación de sus estimaciones del PIB per cápita, y entonces yo pues hice las mías a conforme él las hizo, que es tomando el valor más alto igual a 100. Bueno, igual ya está más contento con esto. ¿Por qué no lo haces al revés? ¿Por qué no lo haces a él como tú? ¿Por qué? No, porque Porque él nada más presenta esa tabla. Ruiz Ochoa nada más, eso es lo único que sabemos de Ruiz Ochoa. que Baja California es 100. Pero No tienes tenemos el raw data. pero tienes el... sí, ahora. No hay forma de transformarlo, va. Te meten una camisa que nada más puedes imitarlo, hacerle un espejo. Bueno, yo no encontré otra presentación. No sé si busqué sus artículos publicados y esto no encontré otra. Pero bueno, una vez más son resultados bastante similares. Es de esperarse porque en 1930 pues ya usamos prácticamente las mismas fuentes. Lo único que cambia es que él para el sector de construcción pondera a partir únicamente de la PEA empleada en construcción por los estados, mientras que yo hago esto de diferenciales de productividad por salarios, es decir, la metodología de Gary y Stark. De hecho, a mí, por ejemplo, en construcción para el Distrito Federal en 1930, me sale el 40% del total de la construcción. Y a él le sale, creo que el 12 o el 18%, o sea, muy bajo. Yo pensaba que yo estaba mal porque el 40% es mucho, pero luego cuando vi en 1960, el DF concentra el 80% del sector de construcción del país. Entonces no está descabellado pensar que en 1930 tenga el 40%, ¿no? Bien, no sé si continúo esto. Ahora paso, ya por último, a presentar los datos ya en el largo plazo. Y aquí lo que hago es usar las estimaciones previas para los años en que no tengo mis estimaciones, que son 1950, el 80 y 2010. Aquí otra vez es considerando el PIB per cápita de México igual a 1. Y bueno, lo primero que sorprende, como ya todos nos esperábamos, es la permanencia entre las regiones por encima y las regiones ricas y las regiones pobres. Aquí hay otros saltos que a mí me llaman mucho la atención. Por ejemplo el de Baja California, que lo platicábamos. Pero al tener el PIB per cápita, vi lo de la población y me di cuenta que Baja California, el crecimiento de la población en este periodo es 6.6 veces mayor que el crecimiento de la población en México. Entonces por ahí puede ser que esté dándole una, digamos, hacia abajo, ¿no?, la estimación del PIB per cápita. O sea, como un efecto migratorio. Exacto, Bueno, ¿no? Si es migratorio, si no ¿Qué? es natural. ¿No? Sí, exacto. Sí, que tiene mucho que ver con migratorio, porque 6.6 veces no da aquí. Y bueno, y la permanencia de las regiones,
hay periodos de convergencia, como ya nos ha ilustrado la literatura, sobre todo en un periodo de convergencia muy acelerado, que ahora lo vamos a ver, pero un pico en 1930 muy alto. Esta es la desviación estándar, considerando México igual a 1, de los PIB per cápita de los estados. Entonces lo que tenemos justamente es esta rápida convergencia, coincide con la literatura, después una convergencia pero con unas velocidades mucho menores y un periodo de divergencia otra vez. Ahora justamente lo que viene es estudiar este periodo, enfocarme en este periodo, pero también pues tratar de explicar un poco en el largo plazo qué es lo que está pasando. Pero sin duda este pico de 1930 es el que más nos vamos a enfocar en tratar de explicar qué es lo que está pasando ahí, ¿no? Y bueno, eso es todo. Muchas gracias. No sé si tengan más preguntas. La gráfica esta de desviación estándar, Espera. me gusta la tendencia, pero o sea, acá, se me hace larguísimo el eje Y, ¿no? O sea, es 1, o sea, si tu media es alrededor de 1, o sea, que tu desviación estándar sea casi 1, es gigante. Es gigante. ¿No? Es gigante. O sea, ¿es esto correcto? O sea, ¿cómo? Sí, es gigante. Pero es que si te das cuenta, 1930, es que yo lo vi también. Pero 1930, mira, Baja California y mira, Guerrero, por ejemplo. Entonces, por supuesto que esto está muy por encima del 1, y a su vez, esto es muy por debajo de la tercera parte, 0.3 de 1. Entonces sí, este año es así como un punto máximo de diferencias regionales. Y sí, llama la atención, es justamente lo que tengo que empezar a estudiar a fondo, ¿no? O sea, la revolución Exacto. generó desigualdad. Sí. Pues igual por ahí va, ¿no? Las siguientes capítulos de tesis, ¿qué son? El título. Sí, uno es estudiar las tendencias y patrones de las desigualdades regionales en el largo plazo, que ahí hago ejercicios generales y sectoriales, como el índice de TEL, el índice de Gini, hago especialización productiva de mano de obra, ese tipo de ejercicios, describo qué es lo que está pasando, y después el siguiente capítulo es sobre las causas y determinantes de estas desigualdades, y ahí ya me meto más a un análisis econométrico, con marco teórico de nueva geografía económica, considerando la literatura que ya hay a partir de la ICI, pero yéndonos un poco más atrás, sobre este periodo de apertura comercial. Sí. Por ahí hago un análisis de Shift Share, no sé si los conocen, que es análisis de productividades, ya sea por sectores o por mano de obra más productiva. Eso es lo que viene. Y por último hago un artículo de el impacto que tuvo adoptar ferrocarriles en las ciudades respecto al impacto que tuvo, si causó o no causó desigualdades regionales el adoptar ferrocarriles. Y esa es mi tesis. ¿Los ferrocarriles porque tienen buenos datos? Los ferrocarriles, lo que trabajo es con proxies, básicamente como población, crecimiento de población y tal. Entonces hay población para ciudades y esas cosas. Eso ya se ha estado haciendo en los últimos años bastante. Es como tratar de ver el impacto regional y, por decirlo de alguna manera, directo, no tanto como el ahorro social y todo esto, que son más bien impactos agregados, ¿no? Y por medio de ahorro de recursos, sino más bien como ver el impacto en el crecimiento de la población, el impacto en la industria, cosas así. Es también un análisis que lleva econometría y eso. Sí. Esta como convergencia, divergencia con la media nacional de las regiones, Sí. pues dado que entiendo que no puedes comparar, ¿no? O sea, justo lo que tú quieres ver es cómo se van estas especificidades regionales, ¿no? Y que si el norte se hace rico y el sur se hace más pobre, y que
Pero si lo comparas con, lo puedes comparar con algo, o sea, con un caso latinoamericano, con alguien más, y que estas convergencias y divergencias sean algo, o sea, tus tendencias sean explicables, es decir, que el hecho de que la zona que se vuelve más rica por industria, porque tiene conectes con la frontera, por diversos factores, Sí. y tu zona pobre, ese rango de diferencia ocurra en otro país, digo, en Sí. contextos totalmente distintos, Sí. pero el rango es más o menos, es entendible, es algo normal. ¿O Pues no? es lo ¿No que piensas estamos que no? tratando de hacer. Hay un equipo en Latinoamérica que estamos trabajando en eso. En Montevideo, la última vez hubo una reunión sobre esto. Como dije al principio, estamos en la fase de hacer estas nuevas bases de datos de los PIB estatales para llegar a hacer este tipo de análisis en un futuro, ¿no? Es lo que queremos, es lo que queremos. Y en general están en el mismo nivel las investigaciones por país. Varía un poco. Hay algunos que se están planteando la metodología, hay algunos que ya tienen resultados más concretos, pero básicamente estamos en el mismo, digamos, en esta fase de ofrecer nuevas estimaciones. Chile, Colombia, Brasil, Argentina. Está Uruguay, Argentina, Colombia, Brasil, Chile. En Chile ya hay una base que la hizo Marc Badía Miró. Bueno, México, Colombia ya lo dijimos, Bolivia están empezando. Sí, hay varios países que están trabajando en eso. Sí, sí. Sí, porque hay muchos cálculos que puedes hacer, o sea, para ideas en tus siguientes capítulos. Por ejemplo, una gráfica que me encantaría ver, que es la nacional de convergencia, que es la del eje X, el PIB inicial per cápita. El de la velocidad desde... Ok. En el eje de las Y estaría la tasa de crecimiento. Sí. El problema es que no has presentado nada de tasas de crecimiento por estado. No. ¿No? Y que es difícil calcularlas de aquí porque aquí tienes una base que es el país en general. Sí. Si tuvieras el PIB solo, puedes calcular tasas de crecimiento y sería excelente saber la tasa de crecimiento en diferentes periodos porque ahí puedes ver la aceleración en el crecimiento Sí. o desaceleración en el crecimiento. O sea que aquí, como está normalizado el crecimiento del país, es difícil ver. Sí. Entonces, eso es lo bueno, creo yo, de la parte de absoluto. O sea que puedes saber, aquí en este momento se aceleró el crecimiento en este estado. Sí, sí. O sea, No, totalmente. Eso lo vamos a hacer, un análisis de convergencia y tal, lo vamos a hacer en el siguiente apartado. Y ahí sí, vamos a usar términos absolutos. De todas maneras, te digo que de acá puedes sacarlos, ¿no? O sea, con esto... no, con esto no puedes sacarlo porque tienes como... No, pero digamos, puedes los absolutos y los de los absolutos. Sí. Y entonces un poco regiones, media nacional y luego estados con la media regional. ¿Cómo? O sea, en algún momento lo vas a llevar al otro nivel. O sea, están como tus regiones y tu media nacional, ¿no? Y bueno, los estados están igual ahí, pero Están no los... está regionalizando, ¿no? Estos estados... Sí, o sea, tienes los estados ahí, pero tú los pones en una región, ¿no? O sea, te importa Sí. ver estas grandes zonas. Sí, ¿no? sí. Pero los valores que es aquí de los estados son respecto a México, no al respecto a la región. Eso es lo que te iba a decir. Sí, Entonces sí. no vas a ir al otro nivel, o sea, ya Al medio de la región, no. regiones, media nacional, Sí, y ahora no. llévate estados con tu media regional. No. ¿No lo vas a hacer? No, por lo mismo que menciona, ¿no? El tema de regionalizar y hacer análisis ya con unas regiones tan definidas en tan largo periodo de tiempo, no creo que sea tan buena idea, ¿no? Sí. De entrada puedo ver, bueno, no sé si ya se quieran ir, si no puedo platicar después, pero puedo Sí. decir, o sea, de entrada puedo ver esto, porque se trabaja unas cosas de desarrollo humano junto con Graciela en este periodo, y o sea, lo que me llama mucho la atención es este aspecto de que o sea, en el sur, o sea, no se observa, o sea, se observa una caída con respecto al promedio nacional hasta después de la revolución, o sea, no antes. O sea, y una caída fuerte en los estados del centro. Bueno, pero te das cuenta un poco ya, como que la tendencia sí va para abajo, ¿no? No tanto como después de la revolución, pero sí. Ese es un tema, ¿eh? Eso es algo que ya he empezado a estudiar. El tema de la revolución tuvo un impacto regional y esto me lo confirma mucho y eso es algo que quiero desarrollarlo bien.
Sí, sí. Sí, es muy claro con lo que mencionas, por ejemplo, en el sur, ¿no? De nueva cuenta, yo creo que también es un poco el tema de que es una actividad bastante tradicional en estos años, y mientras de nuevo va creciendo el país por otros medios, se va quedando un poco estancado, ¿no? Bueno, no sé si alguien tenga alguna otra pregunta. ¿No? O sea, ¿estarías apoyando como está toda esta literatura revisionista de la revolución? Sí. O sea, Bueno, a nivel regional, no me centro en eso, ¿no? Pero tengo que tocarlo. Claro, aparte vas a tener elementos para eso. Exacto. Si no, ¿no? Exacto. Sí, sí. Bueno, pues si no hay más preguntas, les voy a dejar el correo de Pepe para Sí. que sigan cuestiones. Y cuando salga el working paper, si están interesados, a mí me encantaría escuchar sus comentarios. Leerlo, ¿no? Así es que lo esperamos pronto, muy pronto. Bueno, pues muchas gracias. Pepe. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias.